el doctor Marcelo Arequipa, ya en comunicación con nosotros. Doctor, le agradezco mucho por este contacto. Luego de esta semana tan conflictiva, un inicio de año muy conflictivo, como se suponía que podía ser, más con estas medidas que había tomado el gobierno, medidas que también lo habíamos conversado en su momento, eran necesarias, pero me parece que el haber hecho un decreto tan largo, no sé si usted conoce un decreto tan largo, con 120 artículos, con tantos temas inmersos en un solo decreto, ha hecho que finalmente Rodrigo Paz tenga que nomás dar su brazo a torcer. Hola César, ¿cómo estás? Buenos días. Efectivamente, no existen decretos supremos que toquen tantas temáticas en uno solo, ¿no? Esto es, creo que ya de por sí algo anómalo llamativo. ¿M? Y esto ha derivado justamente en el hecho de que hoy día tenemos un gobierno, metafóricamente hablando, sin piernas. Tienes un gobierno que ya no puede andar fácilmente. Tienes un gobierno que tiene que reconstituirse de nuevo en el ámbito de lo que significa su estrategia política y comunicacional especialmente. Y ahí, claro, espero que en lugar de seguir negando la realidad, que parece ser que es eso lo que ayer el presidente ha hecho en su video que ha sido difundido, en su mensaje casi a la medianoche, pues de una vez por todas se pongan un poco con los ojos en la realidad boliviana, que es más compleja que solamente salir a dar cifras, dar números de memoria y decir provocando que no va a dar un paso atrás y ahora vemos las consecuencias que eso conlleva y también para terminar ese mensaje que se repetía de manera constante: nosotros no somos un gobierno de organizaciones sociales. Pues la noticia es que ahora tienen que aprender a gobernar también, porque las organizaciones sociales, en un sentido amplio de la palabra, tienen un lugar también en el Estado, ¿no? Doctor, en relación a esto, cuando ingresa Rodrigo Paz y viene esta teoría de el cambio radical en la política boliviana, justamente con el hecho de que no van a gobernar con los movimientos sociales como se venía haciendo, y esa aceptación que había de la idea de que el MAS ya no esté en el gobierno, ¿usted considera que eso fue lo que encegueció al gobierno y salió sin preguntar a nadie con estas normas? Sí, en parte, porque, a ver, el diagnóstico, César, a mi juicio es el siguiente. En estos últimos 20 años, todo lo que se conoce como la institucionalidad formal, o sea, órgano judicial, electoral, legislativo, ejecutivo, ha sido disminuido, ¿no? Ha sido debilitado. Y creo que en eso coincidimos, digamos, en un diagnóstico general de lo que ha estado pasando en el país, ¿no? En términos formales, ojo. Pero hay otra dimensión que no es menor y que es importante tomarla en cuenta. Es esa dimensión de la institucionalidad informal, donde están metidos comités cívicos, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones, juntas de vecinos, o sea, todo eso que se conoce técnicamente como las instituciones informales, en estos 20 años han sido muy fortalecidos. Son sujetos de poder con capacidad de veto. Entonces, esa es la realidad con la cual, en términos políticos y sociales, tú recibes el país para gobernar. Ahora, la gran pregunta ahí es, ¿aprendes, entiendes que estás viviendo con esa realidad en esos dos mundos, entre lo formal y lo informal, y trabajas con eso de manera complementaria? ¿O lo que haces es más bien negar esa realidad, negar ese diagnóstico y cometer el error que has cometido, que es lo que apuntábamos hace un momento, desmerecer toda esa parte de la informalidad, no trabajar con ellos y más bien querer seguir el camino por otro rumbo? Eso es lo que los ha llevado, creo yo, en un diagnóstico equivocado de la realidad, a este error. Ahora,
El trabajo de los ministros, del equipo que apoya a Rodrigo Paz ha sido muy observado en este tiempo. Fíjense que durante esta última semana habían salido a anunciar un preacuerdo que finalmente no existió y terminaron yendo al alto para dar un paso para atrás. ¿Cómo califica el trabajo que está haciendo su equipo, especialmente este equipo más cercano con el ministro de Gobierno, de Economía y de la Presidencia? Mira, varias desprolijidades en el trabajo que se ha observado en el gabinete. Primero porque en el mismo decreto supremo 5503 habían muchos puntos que no es que eran observados solamente por su grado de operatividad que iba en contra de la gente o de los sectores, sino porque mandaba a otros artículos que no existían en el mismo decreto supremo. Y eso alimentó pues la construcción de relatos alternativos y de la duda de decir, entonces, ¿dónde están esos artículos? Si está oculto, si está en otro decreto, qué es lo que está ocurriendo. Es decir, alimentó ese trabajo desprolijo, alimentó los relatos de desconfianza sobre el gobierno. Ese es un asunto que el gobierno debería apuntárselo y muy bien antes de sacar cualquier otro decreto. Primero, leerse bien lo que están por firmar, porque eso les puede llevar otra vez a un escenario complicado. Y segundo, yo creo que en algún momento se han equivocado en repartir los guiones de lo que se iba a decir públicamente, porque, a ver, el discurso más duro, más radical, era el del presidente, que decía, no vamos a retroceder ni un solo paso. El discurso más o menos, digamos, meditado y reflexivo y más suave era el del ministro Lupo, que decía, no está escrito esto en piedra, pero tampoco vamos a abrogar. Yo creo que ahí se equivocaron en intercambiarse los libretos, porque quien tenía que haber salido más bien con un discurso más duro, al principio si quieres, era el ministro, no era el presidente. Al haber salido el presidente con ese discurso y ahora al haber retrocedido, yo creo que él se le ha hecho mucho daño, es decir, no se lo ha cuidado en el mensaje, no se lo ha cuidado en las palabras que él tenía que decir, y luego, por tanto, claro, él sale mucho más dañado que todo el gabinete también sale complicado, pero él sí sale mucho más dañado por las palabras que él mismo ha expresado en estos días. En ese sentido, el hecho de que todavía continúen los bloqueos a pesar del acuerdo, el hecho de que el vicepresidente diga que es un preaviso de despido, el hecho de que haya gente que ha pedido que renuncie, ¿cómo se lo pueden leer en este momento? Mira, entre el jueves y viernes teníamos un problema que estaba empezando ya a crecer y que a todas luces daba cuenta de que si hoy día continuaban los conflictos, el mensaje, es decir, vamos a cruzar la línea de la protesta en otra dirección, que era pedir la renuncia de Rodrigo Paz. Ya estaba empezando a salir ese discurso. Los sectores de protesta estaban empezando a radicalizarse aún más. Y yo creo que el gobierno, felizmente, sobre la línea que ya se estaba por cruzar, antes de cruzarla completamente, decide dar un paso atrás. Pero eso, claro, complejiza la posibilidad de cómo desactivas ahora el conflicto, ¿no? Porque tiene sectores que estaban pidiendo claramente que ya empiece a considerarse la renuncia del presidente Rodrigo, ¿no? Y eso obviamente terminó por decantarse ayer, todavía en fricciones, y hoy día todavía tienes algunos puntos de bloqueo hasta que no se vea en la Gaceta la publicación de la eliminación de ese decreto supremo. Y está por otra parte el vicepresidente Lara, quien obviamente ha intentado redituar un poco del conflicto porque en los últimos días ha estado sacando varios videos en los cuales le pedía al presidente Rodrigo que abrogue de una vez ese decreto supremo. Pues se consigue la abrogación y entonces, claro, él intenta ahora redituar y reposicionar un poquito mejor su imagen política, ¿no? Y ahí un último apunte. El presidente y las autoridades de Estado repiten de manera constante el mensaje de estamos ordenando la casa, ¿no? Eso lo repiten de manera constante. Y ahí hay que preguntarle ahora y seriamente de verdad al gobierno
si eso de reordenar la casa vale solamente para algo que es por fuera del gobierno, o no sería mejor que reordenen también la casa de manera interna, es decir, que tengan una relación mejor con el vicepresidente porque dentro de su casa necesitan rearticularse, ¿no? Ahora, la última, doctor, hay un tema que lo veníamos hablando ayer en algunos grupos y tiene que ver con el hecho de que habíamos llegado a un punto de enfrentarnos entre bolivianos, porque, por ejemplo, en Patacamaya ya se habían producido enfrentamientos entre quienes bloqueaban y quienes no querían que se bloquee. Pasó lo mismo en el Alto, pasó lo mismo en algunos puntos en la ciudad de La Paz, donde la ciudadanía había asumido la tarea de despejar las vías. En ese sentido, ¿cómo ve la situación ahora? Entiendo que otra vez está polarizándose el tema. Sí, estamos empujándonos y eso para lo venidero es una alerta importante, César. Estamos empujándonos otra vez como sociedad a este escenario de polarización, de confrontación entre lo que se puede denominar, digamos, rápido y comúnmente como el quiebre campo-ciudad. Eso es lo que está empezando de nuevo a rebrotar. Y ahí el máximo responsable de cuidar que esto no pase es el gobierno nacional. El gobierno tiene que tener mucho cuidado en que ese clivaje no vuelva a rebrotar, no vuelva a presentarse y más bien tengamos otra relación, una relación, digamos, que en la cual este clivaje no esté presente, porque pedagógicamente el gobierno necesita actuar sobre la población y explicarle y hablarle a la gente con sinceridad para que ese clivaje no vuelva a aparecer, porque es muy peligroso. Es demasiado peligroso tener una sociedad confrontada de esa manera. Doctor, yo le agradezco muchísimo por este tiempo. A ti, César, un abrazo.